Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy me presento delante de vosotros, mis queridos hermanos, bastante triste, ¿verdad? Por lo que veo, leo y me doy cuenta de lo que está pasando. Cuando decidí tocar el tema de tratar de entender el sábado, lo hice porque alguien del grupo de Telegram que tenemos, nos había pedido aclaración en este sentido. Y porque quiero y respeto a mi hermano Ángel, decidí entrar en este asunto. Pero tal como veo que evoluciona la cosa, no me gusta para nada. Eh, la reflexión de hoy está titulada Los errores que se han infiltrado entre nosotros. Y voy a empezar precisamente por el mensaje que me ha entristecido muchísimo y los comentarios que siguen este mensaje, por cuales no los voy a publicar, ¿verdad? Pero se colgó en Facebook este mensaje, un mensaje que en realidad me entristeció muchísimo, ¿verdad? Dice, porque Elena de Guay no habló del novilunio, ¿es una falsa profeta? O peor aún, ella impediría aceptar el texto completo del mensaje del primer ángel. ¿Elegiremos entre creer a Yahvé o creer a ella? Luego todos los mensajes que he visto abajo, ¿verdad? Había algunos que decían que si un profeta no dice toda la verdad, no es un profeta. Queridos hermanos, si queremos permanecer en ignorancia, hagámoslo. No es mi trabajo convencer a nadie de nada, ¿verdad? ¿Pero acaso Cristo reveló toda la verdad? ¿Y por eso no es un profeta? Cuando Cristo dijo muchas cosas os diría, pero no las podéis llevar. Pedro, porque fue llevado hasta el tercer Pablo, fue llevado hasta el tercer cielo y se les pidió que no revele toda la verdad, todo lo que fue enseñado. ¿No es un apóstol? Porque a la sierva se le reveló mucha más verdad de lo que escribió y se le pidió que no revele todo. ¿No es un profeta? Queridos hermanos, el fanatismo no es de Cristo, queridos. Cristo necesita gente racional, lógica, sosegada, que piense, que reflexione, pero sobre todo, que tengan a Cristo. Cristo, nuestra justicia. Cristo, la ley para mí. ¿No entendemos este mensaje? ¿De verdad no logramos entender cómo la luz ha ido en aumento? En todos los aspectos. Tú le hablas a un judío que su templo era una parábola o una imagen para reflejar una lección profunda, te mata al instante, ¿verdad? Porque para él el templo lo era todo. Cuando los hermanos Jones y Waggoner afirman que no solo la ley ceremonial fue abolida, sino que la ley moral también, porque vino el cumplimiento de la ley, Cristo nuestra justicia.
Claro, estos mensajes en todas las etapas de la historia de la humanidad, mis queridos hermanos, ha puesto a la iglesia fanática patas arriba. Cuando no tenemos el Espíritu de Cristo y no queremos profundizar, crecer paso a paso con Cristo, con la luz, nos quedamos atrapados en la historia y en el tiempo y nos convertimos en idólatras de cosas, objetos, enseñanzas, astros y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué nos negamos a crecer? ¿Por qué no logramos entender que la luz va en aumento? ¿Por qué necesitamos repetir la historia, mis queridos hermanos? Todos los profetas, incluido Cristo, en su tiempo, fueron negados, matados. Y esto mismo pasa hoy. ¿De verdad no estamos dispuestos a entender que cuando el velo se rajó en el templo, se nos dio acceso a través de Cristo directamente al Padre? ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Me vuelvo triste porque estoy presentando en este ministerio el mensaje de 1888 y su entendimiento, Cristo nuestra justicia, y nosotros una y otra vez nos vamos a la letra de la ley. Queridos, no solamente el calendario lunisolar quedó atrás. Había más leyes, había más cosas. ¿Por qué aquellas no y el calendario lunisolar sí? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿según qué calendario observó el sábado? ¿El calendario caraíta? ¿O ya había habido cambio en el calendario? Necesitamos crecer, mis queridos hermanos. Necesitamos el Espíritu de Cristo cuando estudiamos el Evangelio. Nunca he tratado de anular el calendario lunisolar. He tratado de ser lo más imparcial que he podido ser y lo más pegado a lo escrito está que he podido ser. No trato de convencer y ser conciencia de nadie. Pero queridos, nos hemos metido en fanatismo. Me da vergüenza los mensajes que he visto bajo esta publicación, los mensajes que están debajo. Queridos, tranquilicémonos, sentémonos, pensemos, en el nombre de Cristo os lo pido. ¿Por qué creéis que en la ley dijo 6 días trabajarás y el 7º día guardarás? El sábado, ¿verdad? ¿Por qué no dijo el sábado directamente? ¿Por qué no le puso el nombre? Porque sabía que es una luz que iba en aumento, queridos. Que esta luz tenía que llegar a Cristo. Cristo es nuestra justicia. Queridos, pensemos un momento. Nosotros pertenecemos a este sistema solar. Y cuando en la eternidad viajaremos en toda la creación de Dios, en el 7º día, que por cierto, según qué astro, ¿verdad? Si tú estás en un otro sistema solar, en otra parte del universo, ¿cuál 7º día guardarás? ¿Cuál es tu sábado en la eternidad? Queridos, necesitamos crecer. No nos quedemos en la guardería como niños. Por favor, ¿cuál es el sábado de la eternidad? ¿Por qué rechazamos una y otra vez la verdad, la luz que viene en aumento? ¿Por qué no entendemos? ¿No nos dice las Escrituras que el último día de esta tierra será como el primer día del nuevo reino, en el nuevo reino?
¿Qué luz tienen que entender los 144.000 de esta tierra para que pueda preservar esta ley en la eternidad? ¿Por qué no aceptamos que el Espíritu de Dios en este templo es el cumplimiento de la ley? ¿Cuál sábado guardaremos en la eternidad, queridos? Nos quedamos pequeños, muy pequeños, queridos, muy pequeños. No se trata de anular nada, siempre lo he dicho. El calendario lunisolar es una realidad, o mejor dicho, era una realidad. Pero el calendario de hoy también es una realidad. El hecho de que no tengamos el templo de los judíos quiere decir que no estamos adorando a Dios. El hecho de que en 1888 se nos dijo que Cristo es nuestra justicia, es todo lo que necesitamos, significa que todo lo demás no tiene ningún significado y ninguna relevancia, ninguna importancia en la educación del hombre del pecado a la santidad. Queridos, es como decir, cuando he acabado la universidad, me tiro los libros del primer año de la escuela general, ¿verdad? Porque aquellos ya no sirven, son ínfimos, tan irrelevantes, ¿verdad? Queridos, necesitamos crecer, ir con la luz, por favor. Y recuerden, el fanatismo no es de Cristo. Si para sostener nuestras teorías, nuestras supuestas verdades, necesitamos anular a los profetas, pues cada uno haga lo que le parezca. Pero creo que el camino que hemos empezado no llegará a buen puerto. Y siento de mi alma que tengo que decir estas palabras. Vamos a entrar en nuestra reflexión, mis queridos hermanos, y tratar de entender qué es lo que nuestro Dios, a través de la sierva, nos trata de decir. He tenido un viaje próspero. He asistido a muchas reuniones en diferentes lugares. En Indianápolis me sorprendió encontrarme con un número tan grande. El sábado. ¿Qué sábado, mis queridos hermanos? ¿Qué sábado guardaron nuestros pioneros? ¿Estaban pisoteando la ley? ¿La última generación? Ellos eran la última generación. En el plan de Dios así era previsto. Cristo tenía que haber venido la década de los 1890. ¿Estaban equivocados? ¿La luz que Cristo les dio estaba errada? ¿Eso es lo que pretendemos decir? Debemos de tener muchísimo cuidado, mis queridos hermanos, muchísimo cuidado, porque esto también es escrito está. Viene de Cristo. ¿Lo creamos o no lo creamos? Y nadie ha pretendido alguna vez que nuestra fe sea construida solo sobre el espíritu de profecía. Jamás alguien ha afirmado esto. Jamás. Ni la profeta, ni yo tampoco. He colocado énfasis precisamente por aquella gente que por sostener sus teorías tratan de anular el espíritu de profecía, que es el sello, el signo identificativo de la última generación. Si no queremos aceptarla, es nuestra elección. Pero la verdad es la que es. ¿Verdad? El sábado me encontré con la gente más inteligente de la iglesia. El público presentaba un aspecto singular, pues todas las hermanas se habían quitado el sombrero. Esto estaba bien. Me impresionó el aspecto favorable. La gente no estaba obligada a estirar el cuello para ver por encima de una masa de flores, plumas y cintas. Creo que este es un ejemplo digno de ser seguido por otras congregaciones. Hablé 2 veces en Indianápolis, el sábado y el domingo. Los hermanos Jones
Quiero relataros que esta carta, porque es una carta, os dejaré el enlace a este texto en la descripción del vídeo, es un jueves cuando escribe esta carta. Por lo tanto, el sábado, el domingo anterior, tuvo esta experiencia. Y la escribe un día jueves, ¿verdad? Lo he comprobado especialmente en el calendario. Los hermanos Jones, Daniel y Prescott, es decir, los líderes de la iglesia, estuvieron con nosotros en la reunión. El Señor me dio un mensaje para el pueblo. En aquel momento, el Señor me dio un mensaje para el pueblo similar al que me dio en Battle Creek con respecto a los errores que se han introducido entre nosotros. Y de aquí escogí el título de nuestra reflexión. Esta carta está dirigida a la familia Kellogg y relata esta experiencia, ¿verdad? Y trata de ayudarle a Kellogg, que también tenía su teoría, de comprender realidades, verdades. Pero estos principios nos sirven a todos, queridos. El Señor me dio un mensaje para el pueblo similar al que me dio en Battle Creek con respecto a los errores que se han introducido entre nosotros. Ahora tenéis que entender una cosa. Fijaos cómo actúa la misma sierva de Dios. Los errores que se han introducido entre nosotros. ¿Quién le revela estos errores? El mismo Dios. Si el sábado fuera un error, ¿qué pensáis? ¿Se lo revelaría también? ¿O lo tendría escondido porque necesitamos aquí al final del tiempo tener un grupo que nos diga la verdad, una verdad que Dios no la reveló? Necesitamos crecer, queridos. Necesitamos crecer. Esto fue especialmente para mi deber, cuando hablé el domingo. Atentos. Esto fue especialmente mi deber cuando hablé el domingo. Este mensaje para tratar de relatar estos errores, ¿verdad? Cuando los errores llegan a nuestras filas, no debemos entrar en controversia sobre ellos. ¿Entendéis cómo hemos de actuar? Cuando los errores llegan a nuestras filas, no debemos entrar en controversia sobre ellos. Regla que yo he pisoteado. Y lo he hecho con intención. ¿Por qué? Porque os amo, queridos. Porque os amo. Por eso lo he hecho. Yo conocía esta regla. De hecho, os hablé de ella en algunas reflexiones. No entrar en controversia. Lo único que se tiene que hacer es presentar la verdad. Y ya está, nada más. No entrar en debates, sin controversias y tal. Porque cada uno ha de elegir lo que cree y lo que quiere, lo que cree, ¿verdad? ¿Cuál es su fe? Cada uno. Por lo tanto, yo aquí no trato de convencer. Lo único que hago es presentar la verdad. Y nada más. Nada más. Y es así como debemos de actuar. Sin embargo, en esta ocasión, no he hecho exactamente esto, sino que he entrado tratando de explicar cosas sabiendo claramente que hay una otra contraparte. Pero no temo a la verdad. Yo no temo a la verdad. No tengo por qué temer a la verdad, sino trato de presentar la verdad tal como está, y cada uno de vosotros tenéis que hacer lo que os parezca oportuno, ¿verdad? Debemos presentar el mensaje de reprensión y luego alejar las mentes de la gente de las ideas fantasiosas y erróneas, presentando la verdad en contraste con el error. Y eso es lo que traté de hacer, presentar la verdad en contraste con el error. Pero esta será la última reflexión. Yo no le voy a dar más publicidad a este tema. El sábado es un fundamento claro y seguro colocado para este pueblo por Cristo mismo. Por lo tanto, no tengo por qué hacer más énfasis en este asunto, porque hay otro tema que tiene que preocupar al pueblo de Dios. Cristo, nuestra justicia. Cristo, mi ley. Si no entendemos la profundidad de este mensaje, por algo es, ¿verdad?
La presentación de escenas celestiales abrirá principios que se apoyan en un fundamento tan duradero como la eternidad. Y atentos lo que está diciendo. Principios que se apoyan en un fundamento tan duradero como la eternidad. Este sol y esta luna, este calendario, es algo que tiene que ver con la eternidad. Queridos, el reino de Dios es toda su creación. ¿Cómo guardaremos el sábado en la creación de Dios? En otros sistemas solares, en otras partes del universo. ¿Cuál es mi sábado? Por eso en la reflexión anterior presentamos: el sábado verdadero es Cristo. Es Cristo. En Él descanso, en Él confío. Él es, y este es un entendimiento de este sábado, ¿verdad? Para la eternidad, más profundidad todavía. Poca gente comprende porque necesitamos crecer, necesitamos conocer a Cristo, queridos. Esta es la profunda realidad y eso es lo que nos dice aquí. La presentación de escenas celestiales abrirá principios que se apoyan en un fundamento tan duradero como la eternidad. Cristo es la raíz. Su pueblo es las ramas. Esto forma un conjunto perfecto. ¿Comprendemos Cristo nuestra justicia? Cristo es la raíz. Su pueblo es las ramas. Esto forma un conjunto perfecto. Cristo nuestra justicia. ¿Comprendéis? Él es el cumplimiento de la ley para mí. Su espíritu en este templo es el cumplimiento de la ley. Las personas más útiles para el maestro son aquellas cuyas convicciones cristianas son tan consistentes y tan encomiables que sus caracteres tienen un valor sólido. Nada puede apartarlos de la fe. La verdad es para ellos un tesoro precioso. La verdad de Dios se encuentra en su palabra, y los que sienten que debe buscar la verdad presente en otra parte necesitan convertirse de nuevo. Cuidado en no hacer interpretaciones malas. La carta fue dirigida a Kellogg. Kellogg estaba tratando de apoyarse en la ciencia para demostrar la teoría del panteísmo que creía, ¿verdad? Él no se dio cuenta, pero se metió en el panteísmo, ¿verdad? Y la sierva lo que estaba diciendo es: no trates de apoyarte en la ciencia para hablar de Dios, porque Dios es Dios de la ciencia también, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir, y no se refiere al espíritu profecía porque estaba por escribir todavía, ¿verdad? La verdad de Dios se encuentra en su palabra, y los que sienten que deben buscar la verdad presente en otra parte necesitan convertirse de nuevo. Tienen hábitos que enmendar, caminos malos que abandonar. Necesitan buscar de nuevo la verdad tal como está en Jesús, y eso es lo que necesitamos comprender, queridos. La verdad como está en Jesús, para que la construcción de su carácter esté en armonía con las lecciones de Cristo. Al abandonar sus ideas humanas y asumir sus deberes contemplando a Cristo y conformándose a su imagen, a su carácter, ¿verdad? Dicen: más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti, aunque sea una cruz la que me levante, aunque tenga que morir, el yo ha de morir, ¿verdad? Con la palabra de Dios en la mano podemos acercarnos paso a paso en el amor consagrado a Jesucristo. ¿Qué es lo que trata de decir? Que hemos de crecer en la luz, caminar con Cristo paso a paso para entender qué es lo que me quiere revelar y de dónde hemos partido, ¿verdad? Cuando Lucifer se equivocó, con respecto a qué se equivocó. ¿A dónde tenemos que volver, queridos? A este mismo punto de partida. Necesitamos entender el Espíritu de Dios en este templo es la ley. Es la ley, queridos. No tenían la letra de la ley. No la tenían. La ley es la misma presencia de Dios en este templo. Allí necesitamos llegar.
Hasta allí necesitamos crecer, pero comprendiendo paso a paso en el amor consagrado a Jesucristo. Dios nos colocó en su escuela para que podamos entender poco a poco el conflicto y ha provisto una solución para este conflicto: la boda del Cordero, el decreto divino. Pero para llegar allí necesitamos entender lo que también sabía Cristo, ¿verdad? La verdad tal como es en Jesús, para que podamos participar en la boda del Cordero por propia elección. Porque hemos crecido, hemos caminado con Cristo, confiamos en Él plenamente. Que los engañados abandonen todas sus falacias. El amor de Jesús no soportará tales rivales. A medida que el Espíritu de Dios sea más conocido, la Biblia será recibida como el único fundamento de la fe. El pueblo de Dios recibirá la palabra como las hojas del árbol de la vida, más preciosa que el oro fino, purificado en el fuego, y más poderosa para santificar que cualquier otra agencia. Hablar de Cristo sin la palabra conduce al sentimentalismo y, en última instancia, al fanatismo. Y recibir la teoría de la palabra sin aceptar y apreciar al autor convierte a los hombres en formalistas legales. Nosotros queremos cumplir, ¿qué? El calendario lunisolar, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Nosotros nos vamos a la ley, nosotros queremos cumplir, porque está escrito. ¿Hemos entendido el Evangelio? ¿Hemos recibido la luz que viene de Cristo? ¿Hemos recibido el mensaje Cristo, mi ley, mi justicia? ¿Hemos entendido la verdad, mis queridos hermanos? Pero Cristo y su preciosa palabra están en perfecta armonía. Recibidos y obedecidos, abren un camino seguro para los pies de todos los que están dispuestos a caminar en la luz como Cristo está en la luz. Si el pueblo de Dios apreciara su palabra, ¿qué cielo tendríamos aquí abajo en la iglesia? Los cristianos estarían ansiosos, hambrientos de escudriñar la palabra. Estarían ansiosos por tener tiempo para comparar la escritura con la escritura y meditar en la palabra. Estarían más ansiosos por la luz de la palabra que por los periódicos de la mañana, las revistas o las novelas. Su mayor deseo sería comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Y como resultado, sus vidas se conformarían a los principios y promesas de su palabra. Su instrucción sería para ellos como las hojas del árbol de la vida, como la verdad que proviene del mismo Dios. Serían en ellos un pozo de agua que brotaría para vida eterna. Las refrescantes lluvias de gracia refrescarían y revivirían el alma, haciéndolos olvidar todo el cansancio y el trabajo. Serían fortalecidos y alentados por las palabras de inspiración. Entonces los ministros estarían inspirados por la verdad divina. Sus oraciones se caracterizarían por la seriedad, llenas de la divina seguridad de la verdad. El cansancio se olvidaría cuando el alma se bañara en la luz del sol de la atmósfera celestial. La verdad se entrelazaría con sus vidas y sus principios celestiales serían como un arroyo fresco y corriente que satisfaría continuamente el alma. Y serás como un jardín regado y como un manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Entonces te deleitarás en el Señor. ¿Entendemos la profundidad de estas palabras, mis queridos hermanos? Y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. La filosofía del Señor es la regla de la vida del cristiano.
La filosofía, dice, la filosofía del Señor es la regla de la vida del cristiano. Todo el ser está impregnado de los principios vivificantes del cielo, del amor, queridos, no de fanatismo, no de deseos de eliminar de por medio a todo aquel que se opone. Esto no es de Cristo, mis queridos hermanos. Esta forma no es de Cristo. Las naderías que consumen el tiempo de muchos se reducen a su posición subordinada ante una piedad bíblica sana y santificadora. La Biblia, y solo la Biblia, puede producir este buen fruto. Es la sabiduría de Dios y el poder de Dios y obra con todo poder en el corazón receptivo. Lo que no podríamos alcanzar si conformáramos nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Es el poder de Dios lo que necesitamos. Mi querido hermano y hermana, donde quiera que estemos, la masa de frivolidad que agobia a la iglesia la hace débil e ineficaz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mira aquí, qué texto más precioso para los trinitarios. Qué desastre cuando no entiendes la profundidad de lo escrito está, ¿verdad? ¿Será que nos pasa esto con el calendario lunisolar también, queridos? ¿Será que nos pasa esto? ¿Nos hemos quedado atrás en la leche espiritual? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscan y anhelan canales a través de los cuales comunicar al mundo los principios divinos de la verdad. Y no sé si entendéis la profundidad de esto. Algunos tratan de quitar de por medio aquellos canales a través de los cuales comunicar al mundo los principios divinos de la verdad. ¿Y de quién son estos canales, mis queridos hermanos? ¿Estos canales también revelan la verdad? ¿Y esta verdad que revelan están relacionado con lo escrito está de todos los tiempos, de toda la historia? ¿O nos está contando otras cosas? ¿Entendemos la profundidad, queridos? ¿Por qué necesitamos y qué necesidad tenemos de anular algo para poder demostrar nuestras teorías? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscan y anhelan canales a través de los cuales comunicar al mundo los principios divinos de la verdad. Aquí no se trata de excluir, se trata de incluir con un solo propósito: entender, conocer y experimentar la verdad, queridos. Pueden aparecer luces artificiales que dicen venir del cielo, pero no pueden brillar como la estrella de la santidad, la estrella del brillo celestial, para guiar los pies del peregrino y del extranjero a la ciudad de nuestro Dios. ¿Sabéis de qué nos habla aquí? De Cristo nuestra justicia, mis queridos hermanos. Dice, pueden aparecer luces artificiales, espíritus engañadores, que dicen venir del cielo, pero no pueden brillar como la estrella de la santidad, como el Espíritu de Dios, la estrella del brillo celestial que estaba sobre Adán en Edén, para guiar los pies del peregrino y del extranjero a la ciudad de nuestro Dios. ¿Entendéis lo que nos habla? Debemos permitir que los rayos brillantes del cielo sean eclipsados por luces artificiales. Las luces falsas ocuparán el lugar de las verdaderas, y muchas almas serán engañadas por un tiempo. Dios no permita que esto suceda con nosotros. La verdadera luz brilla ahora. Ay, si entendería más la profundidad de este mensaje. ¿Cuál era esta la verdadera luz brilla ahora? ¿Cuál era esta luz, queridos? La que brilla ahora, de la que ella habla. La misma presencia del Espíritu de Dios entre ellos, queridos. La verdadera luz brilla ahora. El Espíritu de Dios estaba en medio de este pueblo en aquel momento. Y nosotros decimos,
No, porque no dijo toda la verdad, la que nosotros queremos que diga, no era profeta. Y no pasó esto con todos los profetas, incluido Cristo, en toda la historia. ¿De quién es este espíritu, queridos? Necesitamos crecer, llegar de una vez a comida fuerte, dejarnos de la leche espiritual, de fanatismo, de locura, por decirlo en última instancia, ¿verdad? Dios no permita que esto suceda con nosotros. La verdadera luz brilla ahora e iluminará las ventanas del alma que se abren hacia el cielo. Si queremos entender la verdad, tenemos la verdad, mis queridos hermanos. Otra cosa es que nosotros queremos ser estas luces artificiales, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Aquí voy a terminar todo lo que quería decir sobre el sábado. Quizás había muchas más cosas y más argumentos, pero he decidido no dar más publicidad a este tema, porque el fanatismo no lleva a ninguna parte buena. Por lo tanto, creo que los argumentos presentados son lo suficiente como para convencer a un alma honesta y sincera, y todos aquellos que todavía le quedan dudas, tienen lo escrito está. Investiguen, está allí, ¿verdad? Así que volveremos a la obra que nos fue asignada. Cristo nuestra justicia. Esta es la obra, este es el mensaje que se ha de proclamar en este momento y no el calendario lunisolar, no tratar de debilitar la fe de los creyentes de la Iglesia. No trato de insultar o de mal hablar de nadie, no, todavía quedan ciertas dudas, hay que investigar la verdad, con esto estoy profundamente de acuerdo, pero en el momento que sentimos la necesidad de quitar o poner lo que nos parece para comprobar nuestras teorías, ahí ya hemos salido del marco de la verdad y yo en este juego no participo. Lo siento muchísimo. Así que espero, mis queridos hermanos, que lo que hemos tratado de presentar en estas pocas temas, si no hubiese pasado lo que ha pasado, quizás hubiésemos presentado más temas, pero es suficiente. Ya os lo dije, he decidido no dar más publicidad a este asunto y ya está. Entremos y centrémonos en el mensaje que importa. Cristo, nuestra justicia, la purificación del pueblo de Dios en el día de la expiación. Esta es la obra que ha de hacer. Hemos de construir un carácter semejante a Cristo para poder acudir a la boda del Cordero. Y no voy a dedicar más tiempo para luces artificiales, ¿verdad? Así que os deseo, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender la verdad. Y una vez que entendemos la verdad, tomemos cada uno de nosotros nuestra decisión. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.